Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de estas jornadas técnicas que estamos enmarcando dentro de este programa de geocharlas que prepara la escuela para atraer a empresas, instituciones, profesionales en el ámbito de la geomática, de las tecnologías de la información geoespacial, para acercar ese mundo empresarial a la escuela, sus estudiantes, los profesores, investigadores, etc. Hoy yo creo que tenemos unos invitados de lujo, porque Leica es una empresa puntera a nivel mundial en el ámbito de la adquisición de los datos geoespaciales. De hecho, Leica Geosystems es una empresa suiza que tiene más de 100 años, que a lo largo de su historia nos ha hecho la vida mucho más sencilla a todos los profesionales que trabajamos en la topografía, la geodesia, la fotogrametría, la cartografía. Hoy en día pertenece a un grupo empresarial muy grande que es Hexagon. Como supongo que sabréis, la Universidad Politécnica de Madrid tiene una cátedra empresa con Hexagon, que ofrece también productos en el ámbito informático, como es ERDAS o Geomedia, y nos ofrece licencias a toda la comunidad. Y fruto de esta cátedra, pues recientemente han sido incluso galardonados con un premio en un congreso internacional en Estados Unidos por esta innovación entre empresa y universidad, lo cual desde aquí les felicito públicamente. Hoy nos van a traer pues, la última innovación en instrumentación del ámbito de la topografía y de la geodesia, y que va a ser desde las estaciones totales y sus accesorios, con gran innovación, como veréis en algunos de ellos, hasta receptores GNSS, incluso láser de barrido, tanto para su uso en modo estático como en modo móvil, con el nuevo sistema Mobile Mapping System que tienen. La estructura o la agenda que tenemos preparada para hoy es que nos den 3 charlas técnicas, que hagamos una parada técnica, tomemos un mínimo café y a partir de ahí salgamos a los jardines de la escuela y podamos ver el funcionamiento de estos instrumentos en vivo. Entonces, sin más, pues agradeceros vuestra asistencia a todos vosotros, que sea provechosa hasta mañana, que os gusten las jornadas, y no me quería despedir sin dar las gracias a todos los profesionales de Leica, que siempre estáis atentos cuando solicitamos ayuda, cuando os pedimos que vengáis a la escuela, siempre estáis muy solícitos, así que muchísimas gracias a todos vosotros. Así que sin más, damos la bienvenida al primero, que si no me equivoco es David Fernández Bruna, egresado de esta escuela, de cual me siento orgulloso porque fui su tutor de proyecto fin de carrera, y aquí le tenemos. Así que cuando quieras, David, muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias, José Juan, y gracias a la escuela por invitarnos en estas jornadas, donde nos gustaría pues, enseñaros un poco las últimas innovaciones en el mundo de la geomática, que muchas veces pues, pensamos que es algo bastante estático, pero la realidad es que cada vez van saliendo nuevos sensores. Se van incorporando nuevas tecnologías a los sensores y sobre todo pues, lo que tratan es de hacernos la vida más fácil, tanto en topografía como cualquier sector donde podamos hacer captura de la realidad, ¿no? Porque nos salimos fuera ya de lo que es el ámbito geomático solo. Bueno, pues la presentación que voy a hacer es o versa sobre la fusión avanzada de sensores en los equipos de topografía, en los que estamos acostumbrados a utilizar más en nuestro día a día, como pueden ser equipos GNSS, equipos GPS y equipos como estaciones totales automatizadas o robotizadas. Vamos a ver dónde cabe la mejora en este tipo de equipos. Bueno, primero me gustaría comenzar con una frase que lo dijo nuestro presidente de Geomatics, de la sección de Geomatics, en la que siempre cuando le preguntamos, ¿no?, a la hora de dónde podemos innovar en un equipo de topografía, que parece que ya está todo inventado, pues decía, bueno, solamente podemos crear nuevas soluciones o podemos innovar cuando entendemos de verdad el problema que tiene la gente que lo usa en campo, ¿no? Nuestros clientes. Entonces, una de nuestras labores principales, está claro, es en vender los equipos, ¿no?, de topografía para los topógrafos o para todo aquel que lo necesite para medir,
pero la segunda es entender bien las necesidades para poder desarrollar nuevos productos respecto de esto. Entonces, la primera necesidad que nos encontramos cuando vamos hablando con la gente que nos pide equipos es trabajar en sitios donde no es fácil tomar puntos, ¿no? Pues, por ejemplo, en sitios complicados, donde hay que entrar en zanjas, donde hay que entrar en lugares donde puede correr peligro tu integridad física, donde no podemos medir porque la tecnología no alcanza, ¿no? Pues un sistema que pueda medir a distancia, no solamente que tengamos que estar encima de cada uno de los puntos que estamos midiendo, pues sería una solución bastante buena. Lo siguiente es que en muchos lugares, como por ejemplo en topografía urbana, pues hay muchas obstrucciones que nos impiden la medición, ya sea con equipos GNSS o con estación total. Si nos tratamos de equipos GNSS, pues en cuanto nos vamos debajo de cualquier tipo de cubierta, un puente, si nos metemos en un túnel desde luego, en cualquier alero, esto nos impide recibir la cantidad de señales suficiente con buena calidad como para obtener una posición precisa. Entonces, un sistema que pueda trabajar también a distancia, desde fuera de esos lugares, pero midiendo hacia adentro, sería la solución. Más necesidades de nuestros clientes. Cuando vamos a trabajar y hacer un levantamiento, cada vez se piden más detalles del lugar donde vamos a trabajar. En muchos casos, cuando vamos a trabajar acá en campo, pues perdemos una gran cantidad de detalles porque no nos damos cuenta de que están allí. Y en muchas ocasiones sucede que, a posteriori, una vez que ya estamos en oficina y procesamos el trabajo, nuestro cliente nos viene y nos pregunta por más datos de los que nos había pedido al principio. ¿Esto qué implica? Tenemos que volver a tomar los datos, con lo cual nos supone pues, doble trabajo, doble coste y normalmente no está remunerada esas horas extra que estamos dedicando a ese trabajo. ¿Qué solución podríamos hacer? Algún sistema que nos capture la realidad en el momento en el que estamos trabajando en el lugar y luego poder procesarlo en oficina. Bueno, uno de los que seguramente a nadie se le ocurre a primera vista y es el más común de los que sufrimos todos los topógrafos, ¿no? Es cuando tenemos que trabajar tanto con estación total como con GPS, vamos trabajando con un jalón el que tenemos que nivelar continuamente, ¿no? Para tomar el punto. Cualquier tipo de desnivelación, si estamos tomando el punto arriba, se repercute en bastantes centímetros en la parte inferior, ¿no? Que es donde estamos nosotros midiendo. Bueno, pues un sistema que me permita trabajar sin tener que nivelar el jalón y que me dé con precisión el punto abajo, eso sería un sistema que nos ahorraría muchísimo tiempo. Bueno, pues para esto trabajamos, ¿no? En nuestro departamento de innovación y desarrollo. Trabajamos en sistemas que obtienen posición, ya sea con prismas, ya sea con señales GNSS. Trabajamos también con cámaras, somos especialistas en trabajo y en óptica, es decir, somos muy buenos trabajando con la imagen y también integramos sistemas inerciales, sistemas que trabajan y compensan ese movimiento producido cuando estamos trabajando en dinámico. Bueno, pues con todo eso se une y hemos creado un nuevo sistema que le llamamos sistema visual o Visual Inertial System, ¿no? Un sistema que trabaja de forma inercial con la imagen. Y con este concepto o con este nuevo desarrollo hemos creado el primer sistema GNSS en el mundo que incorpora una imagen y que puede trabajar con la imagen directamente en campo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues imaginaros que tenemos que trabajar en esta zona y tenemos que tomar esas tuberías trabajando y meternos dentro de la zanja, ¿no? Para levantar dónde está su posición antes de cerrarlo, ¿no? Bueno, pues cualquier sistema actual lo que nos implica es tener que bajar o tener que posicionarnos ahí y tomar esos datos, ya sea con GPS o ya sea con estación total. Pues si nosotros podemos andar alrededor de esa zanja y tomar imágenes, tomar un vídeo y con ese vídeo sacar los datos necesarios para poder trabajar y para poder dar posición a esas tuberías, a esas instalaciones, sea lo que sea, pues nos ayudaría muchísimo, ¿no? en nuestro trabajo. Bueno, pues como habéis visto, y ese es un poquito el avance, esa es la nueva manera de trabajar en lugares donde es complicado acceder. ¿Qué utilizamos para esto? El principio de la fotogrametría. No hay nada nuevo en ese sistema, ¿no? Está inventado desde hace muchísimos años. Lo que introducimos aquí es varias tecnologías que unidas nos permiten desarrollar ese modelo fotogramétrico y poder tomar puntos directamente en campo sin tener que hacer complicados cálculos o trabajar con software especializado.
Utilizamos sistemas inerciales, sistemas que son capaces de determinar muy bien el movimiento de nuestro equipo. Sistemas de posicionamiento, en este caso GNSS, porque el sistema es GNSS, con lo cual nos va a dar posición centimétrica precisa de donde nos encontramos. Y un sistema con una cámara que nos permite obtener las imágenes en diferentes puntos y automáticamente. No vamos a grabar un vídeo, lo que estamos haciendo es tomar imágenes estáticas, pero en movimiento. Estas imágenes nos van a ayudar luego a crear, a través de este proceso fotogramétrico, poder medir los puntos en cada una de las imágenes. Bueno, pero esto no es suficiente. Hemos tenido que desarrollar también un sistema inteligente que utilice esas imágenes para obtener puntos en movimiento, puntos estáticos. Es decir, nosotros tenemos que coser ese modelo. No es suficiente con la precisión que nos da el sistema inercial y la posición GNSS. Esto es lo que nosotros llamamos el posicionamiento inercial. Lo que va haciendo esa cámara es que va obteniendo puntos fijos en el movimiento y los va comparando con el del siguiente fotograma. En verde son los que al pasar de un fotograma a otro consigue identificar que están en la misma posición. En rojo son aquellos que no consigue identificar y los descartará. Todo esto lo va haciendo en movimiento de forma inteligente. Nos va a permitir obtener un cosido del modelo de todas las fotografías y hacer una orientación interna real. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos una fusión de sensores y una fusión de tecnologías. Utilizamos el inercial para poder conocer el movimiento y la posición de la cámara en todo momento. Utilizamos la posición GNSS para saber el punto donde se encuentra la cámara en todo momento, y utilizamos este sistema de imagen de cosido para coser el modelo y darle una consistencia interna. Todo eso se procesa directamente en el equipo de campo sin intervención del usuario. Bueno, aplicando la posición y la orientación de las imágenes, ahora ya tenemos todo el modelo optimizado, con precisión que denominamos precisión topográfica. Precisión topográfica estamos hablando de centímetro. ¿Cómo sería el trabajo en campo? Bueno, pues el trabajo en campo simplemente consiste en empezar a registrar los datos de imagen y movernos apuntando la cámara hacia la zona que queremos medir. Este es un ejemplo de cómo trabajamos nosotros en movimiento. Existen sistemas en los que te tienes que detener para tomar las imágenes y luego aplicar ese proceso fotogramétrico en oficina. Pero eso no lo considerábamos lo suficientemente eficiente para el trabajo en campo de topografía del día a día. Para el trabajo del día a día lo que necesitamos es poder medir en campo directamente con esas imágenes, es decir, que el modelo ya esté creado. ¿Cómo trabajamos en ello? Bueno, pues lo primero que hacemos es entramos en el software. Tenemos un software muy sencillito de trabajar en el que nosotros vamos a decir que vamos a medir con imagen en vez de medir los puntos de forma habitual. Apuntamos la cámara a la zona que queremos medir y empezamos a capturar un vídeo. Realmente lo que está haciendo es tomar 2 fotogramas por segundo. En ese movimiento nosotros lo que estamos haciendo es tomando toda la zona que queda por debajo del alero y que nos es imposible medir directamente con el GPS. ¿Cómo podíamos haber trabajado en el pasado? Tomando puntos desde fuera, midiendo con un distanciómetro láser o con un flexómetro hacia adentro, tomar nuestro destacado, tomar nuestras notas para trabajar luego en oficina. O ir con nuestra estación total, llevar un segundo equipo, posicionarlo, orientar y medir ese punto. Bueno, en este caso tomamos una serie de imágenes, el equipo directamente las procesa y nos da un control de calidad previo de lo que podemos llegar a obtener con esas imágenes. El segundo paso va a ser medir directamente en las imágenes. Para medir en las imágenes os pongo un pequeño esquema de lo que ha hecho internamente el receptor. Lo que ha hecho es ir tomando 2 imágenes por segundo. Una vez que tiene el proceso terminado, orienta internamente todo el bloque, le da posición absoluta con la posición GNSS y cuando nosotros en el software indiquemos qué punto de la imagen queremos medir, va a buscar en las imágenes anteriores y posteriores para tener suficiente cantidad de datos y poder interceptar el punto en el espacio. ¿Cómo lo hacemos con el software de oficina? Bueno, clicamos el punto que queremos medir, le decimos que mida, él busca en las imágenes anteriores y posteriores, normalmente se va saltando imagen sí, imagen no, para tener mejor geometría
en las imágenes, ahí podéis ver hacia adelante y hacia atrás, si nosotros nos movemos en las imágenes, ya ha identificado los puntos homólogos en las anteriores y en las siguientes, es decir, no tenemos que irnos a cada una de las imágenes para identificar el mismo píxel, él automáticamente lo hace por nosotros, y una vez que lo tenemos hecho, guardaremos el punto con calidad centimétrica. En este caso, ha utilizado 5 imágenes para trabajar. ¿Cómo podemos trabajar eso mismo en oficina? Es decir, ese punto ya lo tenemos registrado en campo y todos esos puntos los podemos medir en campo y sería un punto más para nuestro trabajo, igual que el que podemos medir directamente con la punta del jarrón. Ahora, si nos llevamos ese trabajo a oficina, ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué ventajas tenemos? Primero, el software de trabajo que nosotros utilizamos para topografía, nuestro software de geomática, es el que denominamos Leica Infinity. Es un software que nos permite pues, calcular poligonales, realizar ajustes en los levantamientos, reajustar redes, calcular postprocesos con GNSS, bueno, cualquier tipo de tarea topográfica. Además, incluye un módulo de imagen. El módulo de imagen lo que nos permite es hacer lo mismo que hemos hecho en campo, pero desde oficina. Esto es lo que nosotros llamamos un topógrafo virtual, ¿no? Es hacer topografía directamente en oficina. Cuando nosotros necesitamos hacer un levantamiento o medir ciertos puntos que en campo no hemos medido, si tenemos las imágenes ya tomadas y nos las descargamos, podemos identificarlas directamente en el software. Podemos identificar esos puntos y esos puntos ya los tenemos para posteriormente trabajar con ellos, delinear o hacer cualquier tipo de trabajo que necesitemos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se hace en el software. Lo primero que hacemos es identificar en el grupo de puntos que nosotros queremos hacer ese levantamiento. En este caso, abrimos la herramienta de visor de puntos. Automáticamente seleccionamos en qué zona están los puntos que queremos levantar con la imagen. Haremos zoom a la zona en la que queremos trabajar y levantaremos ese punto. En este caso, si lo hubiésemos hecho con GPS y solamente hubiésemos trabajado con GPS en campo, ese punto no es un punto que podamos medir directamente con el GPS, es un punto de una esquina en un marco de una ventana. No podemos medirlo con GPS directamente, con los GPS habituales, tenemos que apoyar la punta del bastón, ¿no? para poder medirlo. Lo otro sería llevar una estación total. Bueno, pero si tengo que levantar ciertos puntos y solamente dispongo de un GPS, esta herramienta nos permite hacer ese levantamiento y luego trabajar en oficina con esos puntos. Una vez que marcamos la esquina de la ventana, automáticamente va a ir a seleccionar cuáles son las imágenes donde mejor se identifica cada uno de los puntos y en oficina nos da ya el punto levantado con el control de calidad que tenemos. En este caso, 3 centímetros. Si queremos bajar esa calidad, podemos identificar nuevos puntos en las imágenes y meterlos dentro de nuestro trabajo. Eso es la manera de trabajo habitual, levantamiento punto a punto. Ahora, ¿qué más nos permite la imagen? La imagen nos permite crear nubes de puntos también. Bueno, pues para eso hemos desarrollado un módulo en el software que lo que nos permite es con las imágenes, con el suficiente recubrimiento, obtener la nube de puntos directamente de cada uno de los puntos. En vez de tener que levantar nosotros cada punto manualmente, cada píxel, él lo que hace es correlacionar los píxeles y los levanta automáticamente por nosotros, creándonos una nube de puntos de todos los píxeles que tiene la imagen. Podemos identificar nosotros dentro de la configuración si queremos hacerlo a una resolución completa, una resolución media, y así saber cuántos puntos queremos, ¿no? Pero de esta manera obtenemos una nube bastante buena para nuestro trabajo, para delineación. No es comparable con la de un láser escáner, ¿vale? Que es un equipo solamente dedicado para ello, ¿vale? Pero es un aporte extra a nuestro trabajo, tanto como documentación como detalles extra que podemos meter dentro del levantamiento. Cuando ejecutamos ese proceso, en unos segundos tenemos la orientación y en unos minutos tenemos el procesado de los datos. Una vez que procesamos los datos, aquí podéis ver cómo tenemos la nube de puntos y ahora podemos visualizarla en el visor.
donde ya no solamente tenemos las imágenes, sino tenemos el edificio completamente levantado, todo lo que ha sido capaz de medir el GPS. Ahora ya con esta nube de puntos podemos delinear, podemos filtrar si tenemos algún tipo de ruido en la nube, podemos hacer lo que queramos. Esto es un ejemplo de un edificio, pero imaginaros un acopio, ¿no? Un acopio es una tarea bastante habitual que se hace en la topografía, en construcción, es un trabajo habitual que se hace en el día a día, calcular volúmenes de acopio de material. Actualmente, ¿cómo se hace? O se hace con estación total o se hace con GPS, pero el topógrafo tiene que irse por el acopio e ir tomando diferentes puntos. También se puede hacer con dron, pero necesitas un dron y un software especial para hacerlo con imágenes. Bueno, pues si tienes el GPS que en campo ya estás utilizando en tu zona de medición y además tienes la imagen, puedes hacer ese levantamiento y puedes calcularte un volumen con la nube de puntos. Eso hablando de GPS. Ahora vamos a entrar en la parte de estación total. En la estación total también parece que todo estaba inventado hace unos años, había pocos desarrollos. Empezamos con estaciones totales, primero que eran manuales, luego llegó la automatización, donde se metieron lo que pasó a ser ya estaciones totales propiamente dichas, donde se metían ya los data logger internamente, el software interno, poder registrar y hacer cálculos internamente dentro del software que va integrado en el equipo. Se motorizaron los equipos para poder hacer seguimiento a través de los prismas. Y se pudo hacer que ya, en vez de trabajar con 2 operadores, incluso se pudiese trabajar con un operador en robótico con controladoras que hacen que te siga el equipo y puedas trabajar con él siguiendo directamente a tu prisma. Pero seguimos teniendo retos en el trabajo diario con las estaciones totales. ¿Cuáles son? Bueno, el primero de ellos es tener que nivelar el jalón. Ese es el donde más tiempo se pierde. Cada punto, ya sea levantado o ya sea replanteado, tenemos que nivelar el jalón. Esto, imaginaros, en un trabajo de levantar miles de puntos al día, pues si estamos perdiendo 3 o 4 segundos en cada uno de los puntos, pues al final son minutos y al final son horas. Tienes que tener además gente preparada que sepa aplomar el jalón de forma rápida, el tiempo que conlleva, y asegurarte que el jalón, que es el instrumento o el accesorio que más golpes recibe de un equipo topográfico, porque directamente en el coche se tira, esté el nivel calibrado y esté funcionando correctamente. Lo segundo que nos ocurre normalmente, tanto con GPS como con estación total, es que al trabajar no podemos medir exactamente el punto que nosotros queremos medir, porque hay un offset, ¿no? Cuando nos acercamos, por ejemplo, a una pared, tenemos que apoyar el prisma, tenemos que nivelarlo y luego tenemos que medir el offset directamente a la pared y aplicarlo posteriormente. Con lo cual, también nos hace añadir tareas a ese trabajo diario, acordarte, apuntarlo y añadirlo en el software. No solamente al acercarnos a sitios, sino cuando estacionamos una estación total, estamos muy limitados por su rango de visión. Es decir, si nos metemos detrás de una zona donde el prisma no se puede ver, no podemos medir. Lo siguiente que tenemos es que cuando medimos con una estación total no sabemos realmente, tenemos un control de calidad estimado del punto. ¿Por qué? Porque no tenemos una calidad real de cómo hemos nivelado nosotros el jalón. Estamos estimando que tenemos un error ahí, pero no podemos medirlo. Ahora, con un sistema, si nosotros metemos un sistema inercial directamente en el jalón, sí que podemos medir con qué calidad estamos nivelando el jalón y aplicarla a ese control de calidad del punto. Cuando tenemos que replantear, al igual que al hacer el levantamiento, tenemos que nivelar. ¿Pero qué ocurre en el replanteo? En el replanteo estamos buscando un punto en campo, lo que nos hace que esa tarea sea iterativa, no es apoyar el jalón y nivelarlo. En este caso nosotros estamos buscando un punto, con lo cual tenemos que estar nivelando continuamente y haciendo una iteración hasta que llegamos al lugar correcto donde tenemos que apoyar el punto. Esto, si en el otro, antes tardábamos en el levantamiento unos 3 segundos por punto, a lo mejor en nivelar, pues aquí estamos tardando 5, 7, 10 segundos por punto mínimo en nivelar y en obtener el dato. Otra de las cosas que parece más absurdas del mundo, pero donde más errores se cometen, es al hacer levantamientos o replanteos, al cambiar la altura del jalón. El cambio de altura de jalón tiene que estar identificado de forma correcta. Es decir, tenemos que cada vez que cambiamos la altura del jalón, tenemos que indicarlo en el software.
Esto es muy importante, sobre todo en tareas de replanteo, cuando estamos replanteando para hacer un extendido de hormigón o de asfalto, porque equivocarnos en unos centímetros implica mucho dinero de material extra que tenemos que añadir. O picar incluso en determinadas zonas para volver al lugar de diseño hecho. Entonces, si tuviésemos un sistema que automáticamente me reconozca la altura del jalón, pues me va a permitir trabajar con ello. Cuando trabajamos con equipos automatizados, trabajamos con un sistema de reconocimiento automático y de búsqueda y reconocimiento automático de prisma. ¿Esto qué hace? El sistema va girando, encontrando el prisma que hay e identificándolo. Realmente, si nosotros trabajamos con un solo prisma en la zona, no hay problema. Va a encontrar nuestro prisma y vamos a trabajar. Pero cuando hay varios prismas trabajando en la misma zona, el primer prisma que encuentre es el que va a identificar directamente y con el que se va a ir. Esto normalmente en Urbana suele ocurrir en zonas donde tenemos sistemas de auscultación montados automáticos, donde hay muchos prismas colocados en diferentes puntos en diferentes edificios y nosotros queremos trabajar de forma robótica, se va a ir parando en cada uno de los prismas que vaya encontrando antes de llegar al nuestro. Bueno, pues para esto lo que hemos inventado es un sistema que lo que nos va a permitir es corregir o ayudar en todas estas tareas, que es lo que denominamos AP20, ¿vale? Es un accesorio que se inserta en el jalón y que lo que nos permite es, ahora veremos, con la electrónica que lleva dentro, obtener la inclinación y la dirección del jalón, es decir, compensar, igual que hacíamos con el GPS, compensar cuál es la inclinación de mi jalón y darme esas correcciones para corregir el punto. Lo segundo que lleva es un sensor que identifica la altura del jalón y la mete automáticamente en el software. El cambio de altura de jalón es bastante común en Urbana, porque estamos cambiando de un sitio a otro y los obstáculos nos hacen que tengamos que cambiarla. Y lo tercero es que lleva un sistema de identificación del prisma. Lo que convierte es a un prisma pasivo en un prisma que emite una señal unívoca con un identificador y todos los demás prismas que no tengan esa señal no va a parar en ellos, con lo cual solamente va a encontrar el nuestro. Bueno, ¿dónde lo podemos utilizar? Realmente en cualquier ámbito. En topografía, en levantamientos replanteos, tanto en urbana como en ingeniería civil, para replantear cualquier tipo de estructura, en edificación, en cualquier zona de trabajo. Bueno, ¿cómo trabaja el sistema? Lo primero es que ya nos podemos olvidar directamente de nivelar el jalón. Automáticamente, el inercial que lleva integrado internamente y el sistema de posicionamiento con la estación total lo que nos va a hacer es identificar esa inclinación, cuánto está inclinado y en qué dirección, compensando esa medida directamente en la punta del jalón. Para hacer esto, lo que hace es que la estación total se tiene que sincronizar con el sistema. Lo primero que hace es, la estación total mide al prisma, obtiene sus coordenadas X y Z, caza al prisma, es lo que nosotros denominamos, es un sistema activo, es decir, reconoce el prisma y lo va a seguir, identifica y sincroniza en tiempo las medidas, va a medir 5 veces por segundo el prisma, es decir, todo tipo de movimiento del prisma lo va a detectar la estación total. El AP20, que es ese equipo, nos va a mandar los datos de inclinación y la altura del jalón, y todo eso lo que hace es mandar esa observación compensada para la estación total. Imaginaros hacer esto, podemos medir en cualquier posición con el jalón, podemos medir en directo, lo podemos medir en invertido, no tenemos la limitación que teníamos con el GPS de observar satélites. En este caso, siempre que la estación total pueda ver el prisma, podemos medir en cualquier posición con el jalón, incluso haciendo su posición invertida. ¿Qué mejoras ofrece esto? Bueno, la primera es tiempo en campo. Podemos ahorrar hasta un 50% de tiempo. Ahora no nos tenemos que detener para tomar el punto. Directamente apoyamos el jalón, grabamos y vamos compensando automáticamente esa diferencia. Esta es una comparación de trabajo en estático
con trabajo en tiempo real con el AP20. Dependiendo del operador, estamos entre el 30 y el 50% de ventaja, ¿no?, en tiempo. Imaginaos esto a lo largo de una jornada completa de trabajo. Lo segundo es que podemos medir justo donde necesitamos. Una esquina de un edificio, podemos inclinarlo. No nos ve la estación total, podemos inclinar el prisma para que ahora sí nos vea y no tener que cambiar el equipo de lugar. Ya no tenemos que estar limitados por esa visualización que necesitamos de la estación total o esa compensación del jalón. Podemos medir incluso de forma invertida, como decíamos antes. Podemos medir objetos en cualquier posición, incluso en posiciones invertidas. Otra de las características es que nos aporta mayor calidad al trabajo. Ahora sí que sabemos cuán inclinado estaba el jalón y eso lo podemos compensar y podemos medir nuestra calidad de corrección de esa compensación obteniendo un control de calidad en cada uno de los puntos. Imaginaros a la hora de replantear. Ahora ya sí que no tenemos que hacer tareas iterativas teniendo que mover el jalón y aplomando al mismo tiempo. Simplemente moveremos la punta del bastón o la punta del jalón hasta que consigamos llegar al punto. Vamos a pasar un poquito más rápido esta parte. Esto es cómo funciona la tecnología de medición de altura del jalón. Lo que hace es, este sistema lleva una corriente inducida en el jalón que detecta en qué posición está la altura del jalón y la transmite al software. Esto lo que nos permite es que una vez que el operador cambia la altura, automáticamente se actualiza en el software sin tener que introducir la mano. Nos quitamos errores de teclear esa altura del jalón o de olvidarnos haberla corregido en un momento determinado y automáticamente se compensa. Y el identificador del prisma lo que nos permite es, a través de una serie de LED infrarrojos, es indicarle a la estación total cuál es la identificación de nuestro prisma. Si nosotros le damos a buscar, el sistema va a pasar automáticamente de todos los prismas que no tengan su identificador o que no tengan ningún tipo de identificador y solamente se va a posicionar en aquel en el que esté transmitiendo el identificador correcto que nosotros hemos configurado en el software. Bueno, esto es compatible con todos los últimos equipos que hemos lanzado en el mercado desde 2015, alrededor de 2015 hasta la actualidad y con todas nuestra serie de controladoras actuales. Es decir, es un sistema que se ha introducido este año pasado, pero es compatible hacia atrás con todos ellos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, pasamos a la sesión de preguntas. José. Yo sí que te voy a preguntar. Dime. Que no sea difícil, ¿eh? Es examen, David. A ver, por el final. ¿El AP20 son giróscopos y acelerómetros que tiene? Sí, el sistema inercial son giróscopos y acelerómetros. Y los sistemas inerciales tienen una degradación de la medida con el tiempo. Eso es. ¿Hay que inicializarlo cada cierto tiempo? Hay que inicializarlo. En la primera medida hay una inicialización, hay una serie de movimientos que tienes que realizar, ¿vale? Para inicializarlo, el sistema, una vez inicializado, él detecta que ya tiene el suficiente movimiento, te avisa, ¿vale? Y activa el sistema, y cuando tú te detienes unos segundos, 30 segundos o más, el sistema automáticamente se desactiva para impedir que esa degradación que tiene en el movimiento te afecte a la compensación. Siempre te avisa en pantalla en todo momento para que tú saber cuándo está activado y cuándo está desactivado. Vale. Y le está mandando las correcciones a la estación total. ¿Cuál es la distancia máxima para mandarle las correcciones? 300 metros. O sea, tendríamos la limitación en 300 metros. Sí. La cámara que lleva el GPS, ya vuelvo al GS18, ¿qué resolución tiene? Tiene 1,2 megapíxeles.
que es relativamente poca. Es poca, sí. Está basado en que el sistema está pensado para trabajar entre 2 y 10 metros, ¿vale? Claro. De distancia. ¿Por qué se eligió este tipo de resolución? Porque lo que se intenta es dar directamente el modelo calculado directamente en el software de campo. Sí. Claro, el software de campo, al final estamos trabajando con libretas que están limitadas en memoria y en procesador. Son libretas móviles con procesadores. Sí. Que trabajar en eso y dejarlo procesando mucho tiempo no tendría sentido. Lo que nosotros queremos es que dé la suficiente calidad para que en unos segundos o en un minuto te haya procesado todo el bloque y tú ya puedas medir en campo. Y luego cuando hace la relación de todas las imágenes, ¿te saca las distorsiones que tiene la cámara o algo? Sí. Las radiales, tangenciales. Sí, y te lo lleva todo además al software, que luego lo puedes tener toda esa información en el software. Muy bien, muchas gracias. A ti. Pues si no hay preguntas adicionales, pasamos a... ¿Andrés? Andrés. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Muy bien. Bueno, pues nada. Pues buenos días. Después de este parón que hemos tenido de Semana Santa, lo primero, darle las gracias a Laika. La verdad es que es impresionante. Impresionante cuando empezábamos con la fotogrametría y ahora a qué velocidad. ¿Te acuerdas, Paco? Madre mía, con lo analógico. La verdad es que ha ido evolucionando muchísimo, muchísimo. Y que bueno, que también nos ha costado no solamente a las empresas tecnológicas como la que representáis, que siempre hemos ido juntos, llámese en su momento Bill, después Laika, en fin, Hexagon, pero bueno, al fin y al cabo siempre hemos trabajado conjuntos, sino también el tema del profesorado, que nos hemos tenido que poner también al día con todo esto. Y entonces, bueno, pues la verdad es gratificante, pero he de decir que bueno, pues que también nos ha supuesto un trabajo adicional muy importante y sobre todo fundamental estar muy en contacto con las empresas tecnológicas, porque es fundamental, efectivamente. Ahora, eso sí, no os escapáis de ver lo que hay detrás de toda esta tecnología en clase, ¿eh? Porque una cosa es que se facilita y, como muy bien decimos en clase, lo importante de todo esto es ver qué es lo que hay detrás, ¿eh? O sea, el algoritmo, cómo se trabaja esa geometría de intersecciones en el espacio, la verdad que es una maravilla, pero siempre va a ser mucho más gratificante saber por qué se está produciendo eso. Efectivamente, como decía el director de la escuela, José, el inercial, GPS, la verdad es que ha producido un gran cambio. Y el mundo de la fotogrametría, desde luego, nos ha dado la vida, la ha hecho competitiva, ¿eh? El inercial y el GPS lo ha hecho competitiva, y bueno, y ahí estamos en el mercado, evidentemente, todo el tema fotogramétrico. Pero bien, yo aparte de dar las gracias, pues como en mi doble condición como decano del colegio, el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros en Geomática y Topografía, y también como profesor aquí de la escuela en el ámbito de la fotogrametría. Daros las gracias y que, bueno, pues que ya sabéis que contáis con la institución profesional, ¿no? Más allá de la escuela, una vez que ya termináis, bueno, pues os enfrentáis, como es lógico, al mundo profesional y bueno, igual que en los pasos que habéis dado, hemos ido y estamos yendo juntos, os intentamos guiar, asesorar, ayudar en el mundo académico, pero sí es verdad que hay un momento en que terminaréis, como es lógico, y muchos ya estáis deseando, evidentemente, poder dar ese paso al mundo profesional. Bueno, pues tampoco vais a estar solos, no vais a estar solos porque está el colegio profesional. El colegio profesional que os va a ayudar a caminar, os va a ayudar a todo aquello que en un momento determinado se os pueda complicar, y son muchas las cosas que después de la escuela, en el mundo profesional, bueno, pues vais a necesitar ese asesoramiento. Os lo digo porque no solamente el colegio representa esa ayuda, ese corporativismo, sino también la unión de la profesión pues para avanzar. O sea, ahora mismo no se entiende un colectivo si de alguna manera no está unido,
si de alguna manera no está interrelacionado, y es fundamental ahora mismo en estos momentos en los que nos estamos moviendo de profundidad, de profundos cambios en todos los sentidos, desde lo que es el concepto social, las nuevas necesidades sociales, ¿verdad?, hasta todos los cambios legislativos que se están produciendo y en el que es muy importante que nuestro nicho profesional esté defendido. Y eso, la única manera de poder conseguirlo es con el corporativismo, es estando todos juntos. Está demostrado que si queréis ir rápido, y lo decía un proverbio africano, ir solos. Ahora, si queréis llegar lejos, ir acompañados. Creo que todo lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro que la unión hace la fuerza. Bien, dos conceptos muy rápidos. Y lo primero es decir que un colegio no es una asociación. Ese es el malentendido. Incluso por los mismos profesionales tampoco entienden ese concepto. Ese concepto es muy importante y esa diferencia es lo que nos marca. Y esa diferencia es la que hoy no es un día de hablar del colegio, evidentemente, pero sí que más adelante intentaremos, a través del director y de la escuela, poder tener unas jornadas donde profundizaremos en todos estos conceptos. Pero, ¿qué diferencia hay entre un colegio profesional y una asociación? Muy rápidamente. Una asociación vela por los intereses de sus asociados y un colegio profesional vela por los intereses de la sociedad. Antes que nosotros está la sociedad. Claro, eso es lo que le da el carácter de un colegio profesional, y es que es una entidad público-privada. Nuestra manera de gestionarnos internamente a través de nuestros estatutos, nuestras juntas, asambleas general, es privada. Pero, sin embargo, nuestra consecuencia depende de la administración del Estado. De hecho, nuestra profesión, la de ingeniero técnico en topografía, grado en geomática y topografía actualmente, es una profesión regulada en España. Y está regulada por el hecho de esa parte dentro de la administración. Es decir, que esa dualidad es muy importante. Pero es muy importante porque no somos un sindicato. No. En la parte privada nosotros nos procuramos nuestros recursos, nuestras financiaciones. No dependemos de ninguna ayuda de la administración del Estado. Y eso nos da ese carácter independiente. Parece que no, pero en los momentos en los que la política se mueve, sí es importante tener esa independencia desde el punto de vista profesional. Por lo tanto, ese de autofinanciarnos, no depender de ninguna subvención, nos hace ese carácter particular. Pero luego, insisto, esa responsabilidad sí que nuestro ejercicio profesional, nuestras consecuencias en el ejercicio profesional, sí que dependen de la administración. En una palabra, somos el brazo armado de la administración del Estado en materia de la geomática y topografía, profesión regulada. Bueno, pues esa es la diferencia entre una asociación y un colegio profesional. Por lo tanto, estamos mucho más, vamos a decir, es más importante ese contexto en el que nos estamos moviendo y, por supuesto, la responsabilidad. Con respecto al colegio, animaros, que efectivamente ya ahora desde alumnos podéis tener esa precolegiación y esa precolegiación ayuda de alguna de las maneras a ver cómo está el entorno laboral. El entorno laboral es muy curioso. Yo tengo unas estadísticas sacadas muy importantes en la que actualmente en la que se está dedicando el colectivo. ¿Cuáles son las materias? Los ámbitos, desde la ingeniería civil, la edificación, la propiedad, el catastro, las tecnologías cartográficas, en todas las fotogrametrías, producción, tecnología BIM, Big Data, en fin, cómo se están moviendo los compañeros. Y es muy importante ver desde los años 2011 a hoy en día cómo se va transformando. Bien, el colegio profesional, además de las universidades, también vela por todo ello. Y vela por todo ello en procurar algo muy importante, y es la formación. Ahora mismo nosotros tenemos dos pilares fundamentales en el ejercicio profesional. Una es la deontología, como los médicos. Parece que hablar de deontología solo parece que es hablar en el contexto de los médicos. No, no nos confundamos. La deontología es el comportamiento del profesional cara a la sociedad. Hemos dicho que nos debemos a la sociedad. La deontología, el comportamiento
de un profesional ante el ciudadano y la posible queja de ese ciudadano a la entidad que le representa, ese profesional, es un pilar fundamental. Es un pilar fundamental, la buena deontología, la confianza de mercado. Si nosotros no demostramos una confianza de mercado, nosotros estaremos abocados al fracaso. Tenemos que ser un colectivo, evidentemente, guiado por unas éticas profesionales. Y otro de los pilares fundamentales que velan los colegios profesionales es la formación. Y ahora sí que veo a las empresas tecnológicas y que tanto las necesitamos y tanto, evidentemente, hablamos con ellos, firmamos convenios, vamos juntos a los simposios como el Top Car el año pasado y en la que tengo que dar las gracias, evidentemente, por la participación de todas las tecnologías. Bueno, pues esa formación profesional ha procurado que en estos 2 últimos años hayamos conseguido cerca de 95.000 euros de la Administración del Estado para formación BIN de nuestros profesionales. Se han dividido en 2 bloques de 45.000 euros el año pasado y este año hemos cogido otra subvención de otros 45.000 euros en preparar a los profesionales en tecnología BIN. Por eso velamos desde el colegio profesional. Vosotros termináis la carrera y cuando termináis muy punteros, pero sí que es verdad que el desarrollo, si no se procura esa formación continua, termináis perdiendo ese hilo. Bueno, pues desde el colegio procuramos, por supuesto, con dos conceptos muy importantes de convenios, con la universidad y con las empresas tecnológicas para poder tener esa formación suficiente, equipamiento, etcétera, etcétera. En unas conferencias pasadas que se dieron muy interesantes aquí sobre hacia qué tirábamos al futuro, nuestro director, junto con otros compañeros de Ferrovial, etcétera, del IGN, hablaban de las grandes tecnologías. Y yo daba una intervención a decir, es interesantísima las grandes tecnologías. Yo puedo decir que desde el ámbito profesional, nuestros profesionales apuestan por ellas. Lo puedo decir tranquilamente desde el colegio porque conozco. Pero también es verdad que me lo dicen los compañeros, el acceso a esas tecnologías a veces es caro. Y no solo desde el punto de vista económico, que también, sino también desde el punto de vista de formación. Por lo tanto, es muy importante todo esto que hemos visto aquí ahora mismo, pero que todo esto esté al acceso, que sea asequible a esos profesionales. Por lo tanto, yo sí que le pedí a las tecnologías el esfuerzo de que el colegio está, de que ahí estamos representando casi a 5.000 profesionales, más las nuevas generaciones que van a entrar y que, bueno, pues yo creo que es un nicho muy importante para que vayamos y caminemos juntos, no solo a la universidad, que ya lo saben los directores, sino que ahora aprovecho también, evidentemente, para Hexagon y otras, evidentemente, empresas tecnológicas que vamos a ver de qué forma podemos facilitarle ese acceso. Yo estoy muy contento con Hexagon, con ese gran convenio que se firmó con el software Erdas y que, bueno, que lo utilizamos aquí, y Geomedia, y la disposición a los colegiados. La verdad es que es muy importante el que podamos tener acceso a esa tecnología. Y bueno, pues seguir invitando evidentemente a que sigamos avanzando juntos. Yo creo que es muy importante el que estemos conectados y es la única manera efectivamente de poder salir adelante con todo esto. Y ya para terminar, bueno, pues os decía la formación, pero otro y que no debemos de olvidar, y ya con ello termino, porque en fin, tampoco es... hoy es el día de hablar del colegio profesional, ya tendremos más tiempo para profundizar y que conozcáis realmente lo que hacen nuestros compañeros y el interés de que tengáis. Es lo que decía anteriormente, muy importante, todos los cambios legislativos que se están produciendo. Nada más que indicaros una cosita y no aburriros. En el año 2015 se produjo la reforma de la ley hipotecaria y el catastro. En una palabra, lo que se intentaba coordinar el registro y el catastro, porque bueno, se veía que aquello era caótico de que la misma información no la tenía la Dirección General Catastro desde su punto de vista de Hacienda, ¿verdad?, a lo que hablábamos del registro. Bueno, pues esa ley ha sido importantísima, año 2015. En esa ley estuvo muy pendiente el colegio profesional. En las enmiendas que se producían en el Congreso y todas las conversaciones que tuvimos con todos los partidos políticos para intentar demostrar de que esa ley no podía hacerse al margen de los técnicos. Era una ley que se estaba muniendo desde el punto de vista jurídico
notarios, catastro, abogados. Y lo que nos dicen nuestros compañeros del resto de Europa es que el catastro, o todo lo relacionado con la propiedad, los profesionales de la topografía tenemos mucho que decir. Y no por otra cuestión, sino que la seguridad física de algo que tiene una propiedad tiene que ir a la par de la seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica es la que nosotros aportamos con nuestras mediciones. Bueno, pues en esa ley fuimos fundamentales. De hecho, los mismos políticos, todos los partidos, todos, nos dieron la razón de decir, como esta ley no hay profesionales, ya que se habla de cartografía, se habla de sistemas de referencia, se habla de modelos, de cartográficos, de errores. Como no hay ingenieros detrás de esta ley y solo juristas o jurídicos. Bueno, pues conseguimos que efectivamente en esa ley, no porque no se podía poner ingeniero en geomática, pero sí profesional competente, y se desprende evidentemente por el ámbito de aplicación de que somos nosotros, fuimos parte importante. Veréis, y ya os enseñaré las estadísticas en las que ha ido evolucionando nuestros trabajos en el mundo desde a partir del año 2015, como nuestros profesionales, gracias a la ley y al reconocimiento por notarios registradores y los convenios firmados por la Dirección General del Catastro, como nuestros compañeros han podido, de algunas maneras, implicarse de una manera muy fuerte, al punto de que ahora mismo los trabajos en materia catastral superan a los trabajos convencionales. Algo se estará produciendo bueno en la profesión. Esto es un ejemplo de los muchos, como el grupo A1 que defendemos, que en los grados puedan tener el grupo A1 de la administración pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero he dicho que hoy no era el día de hablar de ello. Dar las gracias a la escuela, dar las gracias a Hexagon, a mi querido Leica, Bill, cuando empezaba con Paco y compañía. Y nada, que el colegio, de verdad, daros las gracias y que os tenemos a vuestra disposición en todo lo que queréis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a esta casa, la cual considero la mía. Yo también salí de esta casa hace ya bastantes años, y agradecer la oportunidad que nos ha brindado a Leica en general y a mí en particular de presentar. Recuerdo la primera vez que presenté aquí, que fue mi proyecto de fin de carrera, que me temblaba la voz, me temblaban las piernas y fue todo bastante complicado. Ahora las circunstancias cambian y me alegro ver que esto continúa y que esta inercia sigue en marcha. Y bueno, ahora un poco acomplejado, ¿no?, después de esta exposición que ha hecho el gran Andrés, ¿no?, acerca de lo que es la profesión y de lo que es el futuro profesional que os espera a los que todavía no sois. Y entonces bajar un poquito el nivel de expectativas y ahora os cuento yo un poco acerca de lo que son las soluciones Reality Capture y en qué consiste esto de la captura masiva de la realidad, ¿no? Estamos acostumbrados, estamos muy familiarizados como ingenieros en topografía, en geomática, a capturar el entorno con puntos singulares. Hemos visto la presentación de mi compañero David, como con un GPS, una estación total, puedo ir discretizando la realidad, ¿no?, tomando esquinas, tomando bordillos, tomando alineaciones, y vamos a ver cómo, sin necesidad de tomar decisiones en campo, sino generalizando la captura y luego tomando decisiones en oficina, cómo podemos llegar a soluciones similares con mucho mayor grado de información capturada. ¿En qué consiste esto de la captura masiva o esto de las nubes de puntos? Pues consiste realmente en sensores. Los sensores es lo menos importante, es el medio, pero realmente, pues, como bien ha dicho Andrés, hay profesionales detrás y hay conocimiento detrás. Pero bueno, estos sensores los tenemos divididos en dos partes. Si yo el equipo lo coloco en un trípode, es un equipo estático, y si yo el equipo lo conozco en un elemento en movimiento, ya sea de tracción mecánica o de tracción animal, como una persona, pues puedo ir documentando en movimiento, ¿no?, según me voy desplazando. Y entonces aquí tenemos varios modelos de equipo: BLK 360, RTC, BLK2Go, que lo tenemos aquí representado, que es ese equipo de tracción animal. Y luego los sistemas mobile mapping, que son pues bien embarcado en una mochila o bien sobre un vehículo, para hacer capturas de gran envergadura, ¿no?, para hacer capturas complejas de ciudades, etcétera, etcétera. Inventario, documentación, control de firmes y demás.
Respecto a los equipos estáticos, pues bueno, en Leica Geosystems tenemos una gama muy amplia, desde equipos muy baratitos, muy económicos, por en torno a 15.000 euros. Puedo empezar a comprarme un láser escáner, hasta ya equipos tremendamente complejos y rugerizados y demás, donde podemos trabajar en entornos agresivos o difíciles, como puede ser una planta industrial. Y luego, por otro lado, tenemos lo que llamamos equipos cinemáticos, donde hemos visto BLK2Go, un equipo de mano, sistemas que van colocados sobre vehículos autónomos, ya sea un dron o ya sea un robot, donde yo puedo programar una ruta y sin necesidad de que haya nadie en los mandos, él va a ejecutar la misión y va a documentar, va a escanear aquel entorno que yo quiera tomar. Y luego, por último, como decíamos, el sistema Mobile Mapping, que sobre un coche va a documentar pues, una carretera, una vía de ferrocarril, un entorno subterráneo, pues un entorno complejo donde requiera mucha capacidad de documentación en un corto espacio de tiempo. ¿Cuál es el flujo del dato? Pues tenemos aquí toda la serie de sensores que hemos visto, tenemos un software que me permite preparar la información y luego voy a generar una entrega y una capacidad de compartir esta información, ¿vale? Insisto, esta es la parte menos relevante. ¿Dónde está la parte importante? Pues realmente, bueno, esta parte me la voy a saltar, luego volveremos aquí si hace falta. ¿Dónde está la parte importante? En las soluciones. Digamos que dentro de los distintos ámbitos del sector profesional tenemos demanda sobre todo de 3 pilares fundamentales. Uno es la edificación, la construcción, otro es la industria y luego, por último, y más importante y más en esta casa, es lo que es la obra civil / topografía, ¿no? Documentación de terrenos, de entornos, ¿no? Entonces, en un entorno de la construcción, pues lo tenemos dividido en 4 partes principales. Lo que es la construcción propiamente dicha, lo que es la fase de diseño y control durante la construcción de estos diseños, o sea, que realmente estar seguro de que vamos a ejecutar o que estamos ejecutando lo que realmente hemos diseñado. Luego hay proyectos de rehabilitación, ¿vale? Tener en cuenta que de aquí a 20, 30 años, el 60% de los edificios existentes van a seguir existiendo. O sea, va a haber un 10, 15, 20% que será nueva edificación, algunos que se remodelarán por completos y otro que se mantenga prácticamente toda la infraestructura. También hablamos de aprovechamiento energético. Yo tengo un edificio que tiene una serie de pérdidas calóricas, tiene una serie de disfuncionalidades y necesito hacerlo operativo, adecuarlo a una nueva función. El primer paso es documentar, obviamente. Y luego otra pata que no la teníamos muy controlada son operaciones de gestión y mantenimiento. Comentaba Andrés, ¿no? que se está implantando lo que es el mundo BIM dentro de lo que es el mundo de la topografía, pero después del BIM va la gestión. O sea, yo tengo un diseño que lo he hecho con un determinado procedimiento, que es el BIM, y luego voy a tener una serie de activos en un determinado entorno, ya sea una carretera, ya sea un edificio, ya sea lo que se os ocurra, un hospital. Pero ese hospital, cuando esté vivo, esa carretera, cuando esté funcionando, ese edificio, cuando esté operativo, va a necesitar unas operaciones de gestión y mantenimiento. Que yo, desde un centro de control, sea capaz de encender un aire acondicionado, sea capaz de encender un semáforo o sea capaz de cerrar un ala, no sé, lo que se os ocurra, ¿no? Entonces, toda esta labor de gestión y de mantenimiento, un GEMAO, requiere de una documentación geométrica de base y de una documentación geométrica fiable. Entonces, esta es otra de las patas que nos encontramos. Vamos a ver ejemplos de casos reales, ¿no? Esto es una construcción con un robot, este robot que tenemos aquí, y esto que veis encima, la cabeza del robot, realmente es un sensor LIDAR, un láser escáner. Entonces estamos viendo cómo, de forma programada, yo le he programado una ruta a lo largo del recorrido, programo la ruta sobre el modelo BIM, ¿vale? Este sería el modelo BIM sobre el que he programado la ruta, y aquí vemos la nube de puntos que ha capturado, ¿vale? En primera instancia no aparece la nube de puntos georreferenciada y entonces con una labor de trisección, detectando 3, 4, 5 puntos homólogos entre la nube de puntos y el modelo BIM, vamos a hacer la labor de georreferenciación. Actualmente esto se puede solventar porque al robot se le puede incorporar un sensor láser escáner, con lo cual según descargas los datos ya están referenciados, pero bueno, en este caso todavía no estaba operativo y fijaros cómo seleccionando bases de pilares hacemos esta georreferenciación básica en primera instancia, pero ahí aparece un botón que era aplicar mejor ajuste. Esto lo que hace es aprovechar toda la superficie de la geometría para encontrar el mejor encaje posible. Entonces ahí ya tenemos superpuesto la nube de puntos de lo real con el modelo BIM de lo diseñado. Con lo cual tenemos el caldo de cultivo perfecto para poder cotejar cómo es de fiable esta ejecución con respecto a este diseño. En este caso estamos haciendo una labor de filtrado, todos los elementos que estén más de 10 centímetros lejos del elemento de diseño los borramos.
Y ahora en este momento lo que vamos a hacer es comparar. Me voy a quedar con este primer piso y estoy comparando la nube de puntos de este primer piso, capturada con el robot, recuerdo, con el modelo BIM. Estos colorines que veo me están representando un umbral de desviación. Todo lo que está, digamos, hundido son colores fríos, colores azules, todo lo que está hacia afuera son colores cálidos. Y aquí en este pilar en particular detectamos que había un error de diseño. El pilar estaba diseñado en esta forma y estaba ejecutado perpendicular a este diseño, con lo cual pues había unos errores de base. El suelo en este caso no es relevante porque había un montón de cosas acumuladas, acopiadas ahí, pero sobre todo era muy sensible la documentación aportada por los pilares. Y fijaros, como de un solo vistazo, yo estoy detectando dos pilares que están realmente mal y otro pilar que está regular. Con lo cual, según estoy construyendo, según está el hormigón fresco, yo puedo tomar la decisión de si lo que he ejecutado mal me sirve o si tengo que readecuar o lo que sea. Porque cuando ya el edificio esté con toda la tabiquería, con toda la fontanería y con todas las cosas que se montan en un edificio, ya va a ser imposible tomar decisiones de una forma tan económica como cuando estoy construyendo. Aquí tenemos un ejemplo del último Top Car, ¿vale? Con nuestro stand ahí y como con este equipo BLK2Go pues hicimos una captura con la feria en marcha, ¿no? Con el congreso en marcha, pues que fijaros de qué forma tan sencilla. El teléfono, esta es una captura del teléfono móvil que lleva en la mano, como yo voy viendo en tiempo real cómo está siendo mi captura, con lo cual voy controlando de forma rápida y sencilla, voy controlando cómo es la documentación. Simplemente, como veis, simplemente por ir andando por la feria. El entorno no es ideal, en este caso porque había mucha gente, y ahora veréis cuando saquemos la nube de puntos, pues que va a haber un montón de ruido, de personas andando. Bueno, el programa me permite borrarlo con cierta facilidad, pero bueno, esto es una sección, una vista en planta, en superficie. Fijaros la calidad documental que yo he generado en tiempo real, según iba andando. Como decíamos, esta es la nube de puntos. El sensor, además de capturar la nube de puntos tal cual, es capaz de capturar imágenes panorámicas, va tirando fotografías cada segundo. De manera que, en esto que decíamos, en estas labores de operación y mantenimiento, yo voy a poder utilizar estas imágenes panorámicas para ir localizando activos. Pero bueno, en este caso, como decíamos, esta es la nube de puntos. Fijaros que es verdad que hay mucho ruido. Todas las personas que estaban quietas o que estaban andando, pues generan ruido. No lo podemos llamar de otra manera. Pero bueno, si soy capaz de abstraerme metiendo esta nube de puntos en AutoCAD, en Revit, en MDTop o en cualquier programa de delineación o de modelado, pues vamos a ver cómo puedo hacer un uso de esta nube de puntos. En este caso es AutoCAD, cojo AutoCAD y yo le digo al programa que quiero, gestionar dos vistas para trabajar en planta y alzado y quiero hacer un corte, una rebanada a la nube de puntos, que es la mejor manera de modelar para identificar tabiquería, para identificar muros, suelos, etcétera, etcétera, escaleras. ¿Vale? Entonces con la herramienta de rebanada, clic, clic, y ahí estoy viendo en planta, no se ve mucho por la iluminación, pero vamos, aquí se ve perfectamente cómo el nivel de detalle de los stands, en este caso, lo puedo documentar de tal manera que, pues generando vectores o modelos, y si lo hiciésemos con modelos BIM, pues voy a poder detectarlo con fiabilidad. En este caso estamos hablando de un sensor que tiene una precisión de en torno a 1 centímetro. ¿Vale? Perdón. Que para todas estas labores de documentación en entornos interiores es más que suficiente. Voy a adelantar un poco el vídeo, si consigo llegar a... ¿Vale? Bueno, ahí ahora termina el vídeo pues mostrando cómo se pueden delinear o modelar, en este caso, columnas. ¿Vale? El siguiente es un ejemplo similar. En este caso, pues la documentación de un garaje, lo mismo. El teléfono móvil que llevo en la mano. No es necesario llevar el teléfono móvil, puedes documentar solo con el escáner. Pero bueno, lo que te ofrece llevar el teléfono es que tienes la capacidad de tomar en tiempo real, o sea, de ver en tiempo real lo que estás documentando. Entonces, con lo mismo, voy a adelantar un poco. En este caso, ahí tenemos las nubes de puntos, ¿vale? Y aquí tenemos la nube de puntos en un programa como Revit. En este caso ya no trabajamos sobre vectores, sino trabajamos sobre modelos BIM. La ventaja que tiene trabajar sobre BIM es que yo no estoy generando líneas ni polilíneas, estoy generando entidades. Pensad en estos modelos de gestión y mantenimiento. Si yo modelo una puerta, yo ya sé que eso es una puerta. Con lo cual, el día de mañana, si yo tengo que acceder a un sistema de apertura automática de puertas, pues desde mi programa de gestión yo voy a decir abrir
puerta. Si tengo una polilínea no vayas a saber que eso es una puerta, ¿no? Es un poco la misma relación entre cartografía y GIS, pues lo mismo entre documentación de planos y modelos BIM, ¿vale? Pues del mismo modo, el programa además me ofrece, tenemos un plugin, un complemento que se llama CloudWorks, me ofrece la capacidad de, del mismo modo que hemos hecho antes, hacer rebanadas sobre las nubes de puntos o incluso hacer detección automática de elementos. Voy a adelantar un poquito el vídeo. En este caso, bueno, ahí ya lo tengo. En este caso le voy a decir al programa que quiero aumentar el tamaño de la sección. Ya tengo todas las columnas ahí y directamente tengo un ajustador de columnas. Simplemente haciendo doble clic a una nube de puntos de una columna, elijo los niveles, desde nivel suelo a nivel techo, hago doble clic en una columna y él ya me detecta el ancho y el largo, ¿vale?, para modelar la columna que más se parezca. Si no la tengo definida como modelo de base, la puedo crear in situ, con lo cual ya estoy creando la columna exacta que va en esa posición, ¿vale? Con lo cual, pues con estos asistentes del modelado, lo mismo con los muros, ¿vale?, con ventanas, con puertas, con estos asistentes al modelado voy a poder hacer una documentación rápida, fiable y precisa de lo que es el entorno que quiero capturar. Hablamos de otro pilar, que es el sector de producción, el sector industrial, ¿vale? Aquí en este caso, ahora mismo tenemos muy en auge, es un sector muy emergente, donde hay mucha oportunidad, mucha posibilidad de negocio, que sería todo lo relacionado con la energía. Por otro lado, plantas de procesos, plantas de fabricación, también un sector bastante potente, sobre todo con todo este tema del agroalimentario, donde, pues bueno, ya estáis viendo que hay una crisis de producción, cada vez cuesta más caro producir y hay que optimizar las fábricas, las factorías, ¿no? Un sector tradicional que ahora está un poco en declive es la petroquímica, ¿no? Cada vez está más demonizado el oil and gas. De hecho, ahora ya no hablan de petroquímica, ahora hablan de parques energéticos. Es una manera de redireccionarse, ¿vale? Pues todos estos parques energéticos están saltando del oil and gas al hidrógeno o a la química o a otros sectores. También requieren de documentación de base para reformularse, ¿no? Y luego tenemos el sector de minería, que bueno, el sector de minería es compartido con la parte de topografía que decíamos, pero el sector de la minería sobre todo tiene no la parte de recogida de material, sino la parte de proceso, ¿no?, donde ya entraríamos también en plantas de proceso. Aquí estamos viendo otro ejemplo, en este caso es una plataforma offshore. Alguien ha ido a medir esta plataforma offshore y alguien ha ido a medir a un taller donde se está creando un nuevo equipo, una nueva parte de la factoría o de la planta que se va a instalar. Pero claro, yo lo que necesito es previamente saber, es tremendamente caro llevar equipamiento a una plataforma offshore, es tremendamente complejo hacer estos desplazamientos. Yo lo que necesito es asegurarme que lo que he fabricado va a encajar a la perfección con lo que está esperando. Aquí ya no es comparar contra el modelo de diseño, como hemos visto antes. Lo que estoy es comparando lo recién fabricado con lo que le espera en la planta, que ya en teoría se ha tenido en cuenta en el proceso de fabricación. Entonces aquí lo que estoy definiendo es, pues aprovechándome de elementos geométricos, estoy definiendo sistemas de coordenadas, aprovechándome de una tubería que va longitudinal, pues voy a definir esta tubería como mi nuevo eje X, ¿vale? De manera que ya cuando hago una vista en planta, pues ya tengo mi equipo nuevo alineado con un sistema de coordenadas. Y luego voy a aprovechar el resto de tuberías, sobre todo pues esta brida, otra tubería, etcétera, etcétera, para detectar sus centros, ¿vale? El centro de esa tubería con el centro de la tubería que espera me va a permitir definir un sistema de coordenadas virtual, en este caso, donde me voy a poder llevar virtualmente este equipo recién fabricado a la ubicación en este caso, de la plataforma offshore, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo puedo enganchar el mejor círculo, ¿vale? Hago una rebanada pequeña de la nube de puntos y digo, oye, engánchame con la parte de nube de puntos que tenga el mejor círculo. Si tengo un círculo, puedo detectar su centro de forma precisa, ¿vale? Pues repito esto con varios elementos del equipo recién fabricado, ¿vale? Aquí estáis viendo uno, otro y otro, 3 en este caso, y repito la misma operación con las preexistencias, ¿no?, con lo que me espera. Hago una rebanada pequeña y repito la operación. ¿Vale? Ahora estoy coloreando cada elemento de un color distinto y simplemente tengo que hacer una labor de registro de mejor ajuste por 3 puntos. Lo mismo que hemos hecho en el edificio con el modelo BIM. Selecciono 3 puntos. Este punto se corresponde con este. ¿Vale? Y este otro de aquí se corresponde con este. ¿Vale? Doy los puntos que sean, ¿vale? Y acepto.
de manera que ya automáticamente me va a hacer un desplazamiento virtual, en este caso, lo que voy a necesitar hacer finalmente de forma física, pero me estoy ahorrando el esfuerzo de detectar elementos que no están bien ensamblados o que no están bien montados y corregirlos cuando todavía los tengo en el taller. Pensar que todo esto siempre genera dinero, ¿no? Y son costes tremendamente grandes el hecho de yo tener que llevar un equipamiento pesado por barco a una instalación que está a mitad del océano. Una vez lo tengo, pues ya lo que hago es una rebanada de la zona de contacto, vuelvo a recuperar los colores originales y ahí estamos viendo cómo pues parece ser que todos los equipos conectan. Vamos a hacer una rebanada pequeña en la zona de corte. Y cuando parece que todos los equipos conectan, pues vemos ahí que la brida parece ser que se va a encajar. Esa tubería o ese equipo o lo que sea, pues también. ¿Vale? Pero aquí estamos viendo que hay dos tuberías que no encajan. ¿Vale? Por lo que sea, hay un desplazamiento. Pues tengo la capacidad de corregirlo cuando está el taller, mido la desviación, modelo las dos tuberías, detecto los centros, mido la distancia de centro a centro y no solo es una desviación lineal, sino sé que la tengo que bajar, la tengo que desplazar, ¿vale? Tengo las componentes cartesianas de esta desviación, con lo cual pues puedo hacer una corrección previa y no hacer corrección in situ cuando se está fabricando, que siempre es más costoso y más complicado. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo ya con un equipo estático, el modelo RTC 360 que tenéis en esta escuela. ¿Vale? Y en este caso, pues para documentación en planta, ¿no? Aquí estáis viendo cómo es la operativa, es un equipo tremendamente funcional, muy pequeño, habéis visto que todo el equipamiento que necesito lo llevo en una mochila y un trípode telescópico plegable, enciendo el equipo y del mismo modo que con el equipo de mano puedo operarlo desde la pantalla táctil o puedo operarlo desde un teléfono móvil o una tablet. De manera que decido los parámetros de escaneo, le doy el botón escanear, en menos de un minuto es capaz de hacer una bóveda completa y el equipo tiene un sistema de autoposicionamiento, ¿vale? Con estas cámaras de las esquinas, no sé si habéis podido ver en el vídeo, el equipo según me voy desplazando por el entorno se va autoposicionando. No en coordenadas absolutas, se va autoposicionando con respecto a los escaneos anteriores. Pero bueno, lo que me permite es que cuando yo he terminado mi trabajo tengo una nube de puntos completa de todo el entorno, que lo único que necesito hacer es georreferenciarla o referenciarla en el sistema de coordenadas planta. Además, habéis visto como llevo una tablet, pues en estas operaciones de gestión y mantenimiento yo puedo ir documentando fotografías o elementos que me permitan ir añadiendo información a mi modelo. ¿Vale? Una vez termino, cojo el pendrive, que es el disco duro donde almacena los datos el escáner, y lo descargo al software de oficina, que en este caso es Register 360, como habéis visto en la diapositiva anterior. ¿Vale? En este software pues compruebo que las uniones están bien hechas, corrijo si hay alguna parte que no me guste, visualizo las etiquetas que yo he vinculado, en este caso con una fotografía, limpio la información que no quiera y ya lo tengo listo. ¿Qué más puedo hacer? Pues luego tenemos un programa que es el Cyclone, en este caso Core, donde yo puedo hacer modelado de las instalaciones. Aquí estáis viendo cómo puedo modelar tuberías en un programa específico. Esto lo voy a pasar esta parte del vídeo, porque luego lo vemos con otro. ¿Vale? Del mismo modo, en Revit, hablábamos de modelo BIM, pues también puedo cargar estas tuberías y en este caso lo que podemos hacer son análisis de interferencias. Esto es un ejercicio, esto no es un caso real, ¿vale? He inventado esas dos tuberías y lo que necesito es saber dónde colisionan mis tuberías diseñadas con mi nube de puntos. Entonces el programa, aquí parece bastante obvio, no es un ejercicio demasiado elaborado, pero cuando es un entorno complejo o un sistema de tuberías compleja, pues tiene mucho más sentido porque me va a identificar los puntos de colisión, los puntos de contacto. ¿Vale? Voy a avanzar un poco más el vídeo. Bueno, ahí estamos viendo cómo puedo modelar bridas, tuberías, etcétera, etcétera, en un entorno como Revit. Y otro caso específico es lo que es la verificación o la calibración de un tanque pesado, en una refinería en este caso. Estos tanques, que son de diámetros extraordinariamente grandes, pues se deforman con bastante frecuencia por inclemencia meteorológica, por golpes, un entorno muy agresivo, y hay un procedimiento, hay una API ya normalizada, la API 653, donde paso a paso este programa, Cyclone 3DR, permite hacer el análisis y comprobación del depósito, tanto en ovalidad, en verticalidad, etcétera, etcétera. Bueno, voy a pasar un poco más el vídeo, que veo que me come el tiempo.
¿vale? Todo ello lo deja listo con un informe donde paso a paso vas siguiendo los puntos especificados por esta normativa. Del mismo modo que antes, he saltado el vídeo de las tuberías porque lo tenía aquí ya hecho en AutoCAD directamente. Con el plugin CloudWorks que hemos comentado, el complemento, pues simplemente pinchando o tocando las tuberías que yo quiera modelar, fijaros en qué pocos segundos, selecciono la tubería que quiero, lanzo el comando y él de forma automática me va conectando los tramos, ¿vale? Yo cuando veo que se queda corto, pues simplemente voy haciendo clic en los tramos rectos y automáticamente me modela la tubería y sus codos. Cuando le doy al botón guardar, me lo vuelca directamente sobre AutoCAD, con lo cual yo ya tengo todas esas instalaciones ya documentadas en el programa CAD de referencia. Y el último paso, lo que es el sector obra civil, topografía, pues tenemos levantamientos clásicos, pues un levantamiento en zona rústica, túneles, lo que es documentación de infraestructuras o ubicaciones pues en minas, en acopios, etcétera, etcétera. Aquí de forma rápida vamos a ver cómo una nube de puntos, ya sea capturada, en este caso capturada con láser escáner, pero puede haber sido capturada con un dron o puede haber sido capturada con cualquier otro sistema, ¿vale? Por fotogrametría, por LIDAR, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo esas bolitas representadas los puntos de estación. Como yo, con un solo paso, con extracción de terrenos, voy a seleccionar la nube de puntos, marcarle el nivel de detalle que espero y OK, como de forma automática extrae toda la información no relevante y se queda simplemente con la parte del terreno. ¿Qué considero no relevante? Pues en este caso todo lo que es vegetación, ¿vale? Estamos viendo la nube de puntos y ya el modelo digital del terreno limpio. Además, como el láser escáner incorpora bueno, aquí vamos a ver el proceso de limpieza de malla, que es bastante simple. Como el láser escáner incorpora cámaras de fotos, pues yo puedo coger esas imágenes esféricas y proyectar el color real sobre la nube de puntos, pues para que mi malla, mi modelo sea fotorrealista. ¿Vale? Y una vez tengo esto, pues ya puedo generar curvas de nivel, puedo generar análisis de pendientes, puedo generar pues cantidad de información. ¿Vale? En este caso tenemos la estructura, tenemos el puente y tenemos su modelo de diseño, el modelo de diseño del puente, en este caso hecho en Civil 3D. ¿Vale? Aquí estamos viendo pues Civil 3D. Tengo un complemento que me transfiere directamente la información sin necesidad de exportar, sino transfiere a Cyclone 3DR y aquí automáticamente ya tengo mi modelo de diseño. Con lo cual, de forma rápida, en este caso el proyecto ya estaba georreferenciado, no me hace falta referenciarlo, de forma rápida puedo hacer el comparativo pues para hacer un análisis de flechas. Si hubiese hecho una prueba de carga, puedo llenar la estructura de camiones llenos de agua y hacer el análisis pues de las flechas de las vigas o cómo está el pavimento. O, en este caso vamos a ver la deformación perfectamente en las juntas de dilatación, ¿vale? Como en la zona de transición siempre se genera una pequeña deformación, ¿vale? Según este criterio de colores, estoy viendo todas las deformaciones que tiene este puente. ¿Vale? En este caso, eso que vemos en amarillo, pues me dice que tiene una deformación de hasta 5 centímetros. ¿Vale? Estamos viendo la cara inferior, como yo voy pudiendo sacar estas etiquetas, que me está diciendo de forma puntual en los sitios que yo quiera qué desviaciones tiene. ¿Vale? Y luego ya una vez he terminado, lo que me permite generar es un informe detallado, que yo lo puedo exportar a PDF 3D con todas esas desviaciones. Algo parecido con un túnel, ¿vale? En este caso es una información capturada con una multiestación. Una multiestación es un sistema combinado entre estación total de topografía y láser escáner. Y lo que se iba haciendo, según se iba dando el pase de voladura, se iba escaneando el frente de excavación, quitando el fondo de saco. Se retira el fondo de saco, entonces todos esos tramitos de 9 puntos que veis al principio son los distintos pases de voladura ya cosidos. Veis un poco para atrás, ¿vale? Aquí, al principio. ¿Veis? Eso que va a estar seleccionando son los distintos pases de voladura. Todos estos son los escaneos hechos y lo que vamos a hacer es combinar toda la nube de puntos para generar una malla. Una vez tenemos la malla, ¿vale? Del mismo modo que antes, desde Civil 3D me traigo el modelo teórico y ya tengo ahí mi malla de lo realmente construido con las distintas capas del modelo teórico. ¿Vale? Y en este caso pues hago la comparativa, sobre todo para saber las zonas de subexcavación, que no he llegado hasta la sección final. De esta manera yo voy a poder cotejar o voy a poder detectar qué zonas críticas, sobre todo estas que están en rojo,
qué zonas críticas no cumplen, o tengo que hacer una excavación extra, no cumplen con lo que necesito. Vale. Luego sobre esto hago secciones transversales y demás, pero bueno, tampoco me quiero entretener, que veo que me pasa del tiempo. Un poco ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje de esto? Pues es aprovechar la oportunidad de crecer. El conocimiento, como bien decía Andrés, el conocimiento lo tenéis. Hay sensores, es cierto que requiere una formación extra, pero bueno, si me apuráis es bastante más sencillo que los métodos de topografía tradicional. Requiere simplemente saber operar un equipo, que son equipos realmente sencillos. Aprietas un botón y desplazarte, o aprietas un botón y esperar a que haya terminado el escaneo. Y te permite llevar tus proyectos a entornos 3D. Estamos hablando de BIM, estamos hablando de documentación, gestión de operación y mantenimiento, ¿vale? Pues son sistemas mucho más complejos, mucho más informados y que te van a permitir pegar un salto operativo a tus proyectos, saltar al siguiente nivel. Los flujos de trabajo decíamos que son más simples, realmente son más simples que los de topografía tradicional, y lo que tienes es un ahorro operativo porque reduces el número de visitas, tienes una calidad documental mucho más completa y pues la información que tienes entre manos deja mucho menos margen al error que por otros sistemas. Y bueno, básicamente esta es nuestra visión de lo que es la captura de la realidad. No sé si tenéis algún comentario, pregunta. Bueno, estaremos por aquí si se os ocurre a posteriori. Agradeceros de nuevo vuestra atención y continuamos con la jornada. Bueno, primero por mi parte presentarme en nombre de Leica Geosystems. Soy Pablo Ruiz y... Yo soy Fernando Lozano de Axil Ingeniería. Bueno, el motivo de esta presentación, más allá del título que veis, que es hablar del análisis de redes ferroviarias con tecnología mobile mapping, en primer lugar, y como no, dar las gracias a la escuela por darnos este espacio, la enhorabuena a los compañeros que me precedieron y dar las gracias públicamente a Fernando en nombre de Axil Ingeniería por ser el cliente que ha apostado aquí en España por esta tecnología desde el año pasado y que, bueno, de forma conjunta estaremos aquí toreando esta presentación, ¿vale? Va a haber una presentación muy genérica sobre lo que es la tecnología en sí y Fernando también nos va a ir introduciendo sobre las capacidades de lo que ellos ya están haciendo en casos reales en el ámbito ferroviario con esta tecnología. Bueno, como antecedente, dar la reflexión de que la tecnología mobile mapping, es decir, como hablaba Rodrigo, cuando tenemos que movernos y empezar a capturar datos de forma masiva, esto responde a los desafíos propiamente en el ámbito de las infraestructuras, concretamente de los desafíos que hay cada vez más presentes, no tanto de obra nueva, sino de mantenimiento. Es en estas fases de mantenimiento, de inspección y conservación, donde la captura rápida y precisa toma un valor diferencial, ¿no? También lo hace el pensar que hay entornos complejos, pueden ser, como es en el caso de Axil, el ámbito ferroviario, en el cual tienen un nivel de experiencia muy elevado, donde ya no es simplemente una carretera o un edificio, como hemos podido ver o estamos acostumbrados, sino que el ámbito ferroviario y otros entornos, como también pueden ser los túneles, llevan a un desafío aún mayor y exigen a la tecnología pues que esté a la altura de esas prestaciones que se espera tanto en precisión como en la calidad del dato, ¿no? Es un poco la familia del Reality Capture, lo que comentaba anteriormente también Rodrigo. Son todos estos sensores donde ahí al final vemos a la silueta del Pegasus, del TRK, como ahí en el tope del sensor que puede coger la realidad, capturar la realidad de forma masiva y a velocidades antes no vistas. Sin entrar mucho en antecedentes, quedaros con esta imagen de dónde venimos. Veréis, si os podéis quedar luego a la parte de práctica, Axil ha traído aquí su vehículo preparado para también aplicaciones ferroviarias con el Pegasus y veréis, aunque lo vais a ver en diapositivas, haceros saber de que esta es la historia de dónde llegamos. Vamos a decir que ahora mismo pues estamos en la 4ª generación de los sistemas Pegasus. Le han precedido estos modelos ya que no están en el mercado. Todavía se pueden ver algún Pegasus 2 y algún Pegasus 2 Ultimate todavía dando servicio a nivel mundial. Y Pegasus TRK pues ha venido a cambiar primero varias cosas, entre ellos
la versatilidad por el tema del peso del equipo, la capacidad de cambiar diferentes tipos de sensores, que veréis que podemos tener finalmente 4 tipos de modelos a día de hoy. De forma muy marketingiana, este es el eslogan de lo que Leica ha querido traer al mercado con esta última revolución tecnológica, que son los conceptos de autonomía, de inteligencia y de sencillez en el uso de la tecnología, ¿vale? Fernando, te dejo introducir a los equipos. Bien, estos son los 2 equipos que actualmente están en el mercado, TRK Neo y TRK Evo. Nosotros el que tenemos es el TRK 700 Evo, llevaría 2 perfilómetros y bueno, permite, gracias a los diferentes sensores que tiene, pues el cálculo de las trayectorias, gracias a los sensores GPS, los sensores SLAM, que es algo que ha incorporado ahora este modelo. Y bueno, gracias al ajuste de multipass también obtiene precisiones muchísimo mayores. Este es el SLAM, que es lo nuevo que se incorpora en este modelo, y Pablo seguro que tiene más que contar. Sí, bueno, hasta estos días, hasta hace 6 meses, hasta ayer, para los que no estáis o conocíais esta tecnología, suele ocurrir de que no se suele poner en valor el avance tecnológico, pero os puedo decir, yo por lo menos, bueno, Fernando también son conocedores de otro tipo de tecnología que ya estaba presente en Axil, y en el caso mío, pues llevo pegado a la tecnología Mobile Mapping desde el 2014 y os puedo asegurar que la evolución tecnológica es bestial. La tecnología SLAM, que es una nueva... un añadido a los sensores de posicionamiento, es lo que hace único en el mercado a día de hoy al TRK, a cualquiera de los modelos TRK, ¿vale? Como bien comentaba Fernando y vemos en la diapositiva anterior, un sistema Mobile Mapping siempre ha de tener sensor GNSS y unidad inercial. Lo que ocurre ahora es que añadiendo la tecnología SLAM añadimos un tercer sensor que por defecto está activo como un sensor adicional a los sensores de posicionamiento. Adicionalmente veremos que también existen otros sensores. Bien. Hay modelos, como podéis comprobar, de un solo perfilómetro y doble perfilómetro. Esto duplica directamente la cantidad de puntos por segundo que se pueden obtener en campo, las precisiones o la densidad de las nubes de puntos que se pueden obtener, y además los metros a los que se pueden obtener datos, o sea, la longitud que tiene distancia de obtención de datos, que llega a los 490 metros. El IP67, si no me corrige mal Pablo, es la estanqueidad del equipo, y la protección contra inclemencias del tiempo, que luego en campo todo parece ideal, pero no siempre sale el sol y la cosa se complica normalmente con inclemencias. La densidad de... Precisiones en postproceso. Precisiones en postproceso de trayectoria, que llegan a la precisión centimétrica. Y en el RTK, que es la manera de postprocesar en campo, en tiempo real, Real Time Kinetics, la manera en la que nosotros vamos obteniendo el dato y automáticamente esto se postprocesa en campo. Esto crea que luego no tengamos que llevarnos el trabajo a la oficina y postprocesarlo, sino ya directamente en campo postprocesamos y ya explotamos la nube de puntos con un primer postproceso o hacemos un ajuste final fino. Estos son los 2 modelos. Cambian los perfilómetros y alguna cosa más, pero sobre todo el tema de los perfilómetros. Nosotros tenemos este modelo en concreto, el que veis aquí, que tiene 2 perfilómetros ZF y llega hasta la captura de 2 millones de puntos por segundo. Precisión más baja, densidad más alta y luego, bueno, tiene un alcance algo menor, pero más que suficiente. Sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso particular, nos basta y nos sobra con este tipo de precisión y una estanqueidad diferente al modelo Neo.
Incorpora también un sistema de cámaras de alta definición, pues en determinados trabajos incorpora una cámara 360 siempre, esa cámara que veis en la parte de arriba, de manera cenital. Esta cámara, para ciertos entornos y para ciertos trabajos, bueno, pues puede que se quede un poco justa. Para hacer visitas virtuales y para hacer entornos 3D gráficos y todo esto es perfectamente capaz. De hecho, las nubes se colorizan gracias a esta cámara, pero el resto de cámaras bueno, nos van a servir, como se ve en esta presentación de aquí, bueno, llegan a un punto en el que pueden pixelar. Entonces, bueno, gracias a estas cámaras de alta definición, pues tenemos esta doble visualización que permite llegar mucho más lejos y poder captar cosas que luego, hablando de inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, pues lo mismo el día de mañana, o que sé que se están haciendo muchas cosas en este momento, servirán para detectar, bueno, pues un montón de cosas automáticamente que vendrán a inventariar, pues un montón de cosas en carretera, ya no solo a través de la clasificación de la nube de puntos, como veremos un poquito más adelante. Esta es la instalación en campo del Pegasus. Aquí viene la parte de la sencillez que Leica quiere transmitir con su nuevo Mobile Mapper. Gracias a esta plataforma giratoria que veis, podría una persona sola, por el peso que tiene el nuevo aparato, que es bastante comparado con otros modelos con los que nosotros ya trabajamos previamente, y sobre todo ellos en campo, que también lo han sufrido. Esto es mucho más ligero. Una sola persona podría ubicarlo tranquilamente en la plataforma, colocarlo en el coche y ponerse a tomar captura de datos directamente en campo. Los diferentes sensores que acompañan al TRK, bueno, una segunda antena GNSS que nos va a eliminar en entornos un poquito más hostiles el tema del heading, cabeceo y tal. Cuando, por ejemplo, nosotros en entorno ferroviario, que es un sitio donde los inerciales, que es otro de los sistemas que acompañan al GNSS, cuando se pierde esa señal, ese problema de cabeceos que no sucede en carretera, porque sí que vamos moviéndonos con el vehículo, esta segunda antena pues nos va a paliar esas problemáticas. El odómetro óptico y el odómetro mecánico, que no son complementarios, sino que se pone uno u otro en función del modelo que se haya obtenido. Nosotros tenemos el óptico en este caso, y es otro de los sistemas que ayudan a mantener la trayectoria cuando ya perdemos señal GPS. ¿Vale? Esto ya... Bueno, aquí Pablo, si quieres hablar un poco de lo que hacíais antes. Sí. Bueno, anteriormente, gracias por esa reflexión, porque es verdad que se nos, vuelvo a repetir, a mí se me suele pasar por alto el comentarlo, y es que hasta hace 6 meses el colocar sensores de posicionamiento opcionales, que como ha comentado Fernando son opcionales, la antena secundaria, los odómetros, según el tipo de proyecto, serán o no necesarios instalarlo o recomendable utilizarlos o no. Los parámetros, cuando decimos no es necesario medir referencias, es que hasta hace 6 meses había que medir, y a veces hasta con una estación total, o sea, había que traer a alguien que conociera de estaciones totales y medir las X y Z entre una referencia en el odómetro y una referencia en el equipo, o una referencia en la antena secundaria y en el equipo, para que el sistema supiera cuáles eran los lever arms, que se llaman los brazos de palanca, mal traducidos, ¿no? Esas referencias X y Z entre esos sensores, para que luego hubiera precisión en el dato. Esa es la parte ahora igual que mencionó Fernando, la parte de sencillez, pues sería la parte de inteligencia y de autonomía. Esto ya se ajusta automáticamente y no es necesario medir ningún parámetro de estos. La puesta en marcha ahora mismo de Pegasus TRK, nosotros que hemos tenido la oportunidad de hacerlo mucho en campo y más últimamente, gracias a ese único cable, la conexión es muy sencilla, incluso
los sometimientos al estrés máximo que podemos estar sometiendo al Mobile Mapper, es muy útil, ¿vale? La inicialización tarda muy poquito tiempo. Normalmente las CPUs ahora con sistemas sólidos de discos duros, etcétera, van muy rápido y es llegar, instalarlo en muy poco tiempo y ponerse a capturar. La captura puede verse en tiempo real, o sea, podemos estar viendo lo que estamos capturando, igual que pasaba con el BLK o con el RTC 360, podemos estar viendo lo que vamos capturando en tiempo real. La captura es masiva y a una distancia altísima, entonces nos llevamos todo, parece cuando luego pones la nube de puntos a funcionar, todo lo que te llevas es información, una información brutal. Y bueno, estos diferentes pasos por cañones urbanos o por diferentes sitios, el mismo programa nos va diciendo cómo de sana, por así decirlo, es la señal GPS que estamos obteniendo. Bueno, como podéis comprobar, en una zona en la que no es que hayamos perdido señal, no es que no tengamos el dato, es simplemente que, bueno, la fiabilidad de la trayectoria no va a ser igual que cuando la obtenemos de manera verde, en este caso. La captura asistida, esto nos va a permitir en campo que la persona que vaya a campo no tiene por qué tener una experiencia brutal, con un poquito de formación extra. Cualquier persona puede tomar dato en campo con este Mobile Mapper en concreto, ¿vale? Y nosotros también hemos preparado, pues, para que la persona que vaya a campo, hay una serie de datos que previamente, no de calibración, sino de cómo se obtiene el dato, es bueno tener y guardar. Creamos un formulario que, enviado a cualquier persona o con un QR o con un enlace directamente, puede ir dándole, se ve un poquito regular, pero el nombre al proyecto, el trabajo que está haciendo, el tipo, si es diurno o nocturno, la fecha del trabajo, la duración del trabajo, las diferentes especificaciones que le estás añadiendo como opcional al Mobile Mapper, como puede ser el odómetro óptico, el odómetro mecánico, todas esas cosas. Este formulario te lo va a preguntar y automáticamente vas a generar ya en campo un PDF que se va a enviar por correo electrónico a la oficina, sin estar tú, que le va a decir a la persona que está en la oficina cómo has hecho el trabajo, en qué tiempo, y para luego además poder descargar o poder tener la señal GPS con la que has estado recibiendo el dato directamente en la oficina. Una persona va a estar en campo, va a llevar el dato, se lo va a dejar a alguien en la oficina, se va a volver a campo y esa persona en la oficina tiene todos los datos de cómo se han hecho el trabajo de manera automática. Aquí vienen las novedades. Bueno, sí, vienen el Pegasus TRK, sus 4 modelos, llevan pues 6 meses, vuelvo a repetir, poco más en el mercado. Axil es la primera empresa española que ha dado el paso hacia esta revolución tecnológica y, como toda novedad tecnológica, pues no para de desarrollarse. Esto es un poco marca de la casa en Leica como tecnológica. El software de campo, el software que asiste a la captura autónoma del TRK, traerá novedades. Bueno, o sea, todo lo que comentaba Fernando, la capacidad de hacer planificación en oficina y cargar ya las trayectorias para que simplemente el operario de campo simplemente se limite a instalar el equipo, a darle el botón de encendido y andar. Y será el sensor por voz, asistido incluso, el que diga si, por ejemplo, he definido que tengo que capturar un tramo de una calle de esas, imaginémonos, con una densidad de puntos determinada, el que me diga de que debo de reducir la velocidad para garantizar esa densidad de puntos, o acelerar, o frenar, o girar, pues tengo toda esa conducción asistida, ¿vale? Como unidad de control del sensor, lo que se ha hecho es quitar el cerebro que anteriormente estaba embarcado en los propios sistemas del propio sensor. Ahora, vía un cable único, conectamos la unidad que va encima del vehículo, de cualquier tipo de vehículo, coche, tren, barco, quad, lo que sea, porque esto está para cualquier entorno. Tenemos una unidad de control, que es el cerebro del equipo,
un solo botón, control remoto. A día de hoy es un ordenador con Windows 10, será con Windows 11 en cuanto se actualice. Tiene la capacidad incluso ya de forma inteligente de difuminar caras y matrículas. Todo este tema de la confidencialidad del dato y demás, pues estas caras y matrículas ya salen borradas en campo o las puedo también difuminar automáticamente en oficina. Y lo que vendrá es lo que está en verde, se van a poder generar tanto nubes de puntos panorámicas y autoclasificación y exportación de nubes de puntos directamente desde campo, ¿vale? Toda esta parte de que comentaba Fernando, de que tenemos un apartado de RTK, ¿vale? Podemos ajustar trayectorias en postproceso, descargamos los datos RINEX y ajustamos con mucha precisión, o si nos valen un centímetro, centímetro y medio, pues podemos trabajar en RTK, sacar los datos directamente de campo, ¿vale? Como tenemos la unidad de control, tenemos las baterías, ¿vale? Importante esto de las baterías, en cuanto a que ya no necesitamos estar haciendo conexiones ni a baterías externas, ni conexiones a la batería del vehículo. Podemos conectar hasta en serie hasta 3 baterías. El sistema automáticamente, en cuanto detecta que una de las baterías cae su carga, pasa a la otra batería y pesan bastante poco. Esto es una diferencia respecto a lo que traíamos anteriormente con las baterías que usábamos con los anteriores modelos, baterías de litio muy pesadas, ¿vale? Repito, y ahora es una batería que pesan bastante poco y que tiene la capacidad además de tener un dispositivo, un pestillo, una manilla que desconecta la carga, la conexión eléctrica de la electrónica, y eso permite que se pueda transportar en avión, ¿vale? Igual ahora mismo aquí no lo ponéis en juego, pero cuando hay que transportar, Waxil tiene que transportar el equipo a las Islas Canarias, a las Islas Baleares o a Grecia o a donde sea y haya que ir en avión, pues es un factor importante porque las normativas aéreas impiden transportar otro tipo de baterías. Hasta ahí hemos capturado el dato, ¿vale? Con un sensor, en este caso y un software de campo, el TRK y el Cyclone Field, y procesamos con Pegasus Office, ¿vale? La parte que viene ahora es justamente qué hacer cuando ya hemos venido con todos esos datos de campo, y lo hacemos con Pegasus Office en la parte de preparar el dato, darle consistencia a todo lo que viene de campo para integrar toda esa parte de sensores de posicionamiento y empezar a hacer ya las primeras fases de entregables, ¿vale? Fernando. Bueno, como veíamos antes en las diferentes trayectorias o los diferentes colores que se ponían en las trayectorias, cuando llegamos a oficina, ahí es donde vemos cómo de ajustable o no, o de revisable o de ajuste fino son las trayectorias que tenemos que hacer. Cuando tenemos varias pasadas por una misma zona que capturan en diferentes trayectorias la misma zona, bueno, podemos ajustar las dos nubes que tenemos haciendo enlaces entre ellas y, como podéis comprobar en este caso en concreto, bueno, pues nos vamos a una precisión bastante baja de las dos pasadas, genera enlaces entre unas y otras y nos corrige la trayectoria gracias a la otra nube que tenemos. Crea los enlaces de manera automáticamente y luego, posteriormente a ese proceso, si vemos que necesitamos todavía dotar de mayor precisión o referir nuestras posiciones a una trayectoria previa o a una base previa que ya tuviera el cliente, gracias a esos puntos de control nos vamos a poder apoyar en esas bases y realizar las modificaciones en la trayectoria que nosotros consideremos oportuna y hacer un ajuste algo más fino. Estos sistemas detectan las dianas automáticamente, que previamente hay que colocar en campo, evidentemente, y georreferenciar para luego poder utilizarlas en el postproceso. Después de ese postproceso y ajuste fino, pues nos vamos a la exportación del dato. Y bueno, esto no lo veis desde allí. JPG, LGS, que es el formato propio de Leica, LAS, E57, las imágenes, ¿vale? Y el dataset para otro programa de Leica. Esto clasifica automáticamente la nube de puntos. Cuando nosotros la metemos en el Cyclone Pegasus Office, automáticamente se genera una clasificación de nube. Es sencilla, pero para ciertos aspectos la verdad es que puede cumplir perfectamente. Nosotros esperamos que poco a poco vaya implementando nuevos aspectos.
automáticamente difumina las caras y las matrículas, que no hay que estar preocupándose por la anonimización. Y bueno, podemos publicar también un informe sobre el proyecto y de cómo se ha realizado. Estos son los diferentes formatos. El de Leica es el formato que menos peso tiene y que más, evidentemente, al salir de sus programas nativos, más integración con ellos tiene. Luego trabajaréis con cualquiera de los formatos más comunes. Este es un formato bastante hábil, bastante ágil para poder moverlo. Y gracias a esa clasificación de nubes, como podéis ver aquí, bueno, pues nosotros ya en el entregable podemos extraer un montón de información pues, sobre determinadas marcas lineales, hacer inventariados, bueno, incluirlo en el Cyclone 3DR, que es la parte que nos ha explicado Rodrigo previamente, y CloudWorks, ese formato LGS, para exportarlo a los diferentes programas ya más en abierto, más utilizados, o bien, bueno, pues estos programas que son más de topografía pura, que estaréis más acostumbrados a verlos y a utilizarlos. Dentro de lo que nosotros estamos utilizando, gracias a Cyclone 3DR, bueno, pues es en entornos donde no se había trabajado tanto el Mobile Mapper, nosotros estamos incluyendo los entornos gracias a todos los sensores que incorpora TRK, bueno, nos permite capturar dentro de túnel la información, y nosotros siempre hemos hecho, nos hemos dedicado mucho a hacer inspección principal de túnel. Gracias a este sistema podemos desenrollar, por así decirlo, el túnel y poder ver patologías, etcétera, que podemos dibujar aquí en CAD, generar informes de patologías, etcétera. En entornos ferroviarios, la captura masiva de datos que estamos haciendo en este momento y la clasificación de nube que podemos hacer, pues nos va a permitir extraer carriles, nos va a permitir extraer una serie de elementos verticales que, bueno, como inventariado o bien como trazado directamente para la posición, si la trayectoria está bien ajustada, la precisión es muy alta y vamos a poder definir pues, todo el trazado de un tramo que queramos medir, incluso pues, a posteriori en Cyclone 3DR pues, extruir una figura de un gálibo, ver interferencias que pueda tener o utilizar esta información para que a futuro bueno, pues, se puedan construir trenes nuevos para la línea, bueno, modificar algunas cosas que se tengan que modificar en la línea para que entren determinados trenes de mercancías, etcétera. Que es, digamos, más en profundidad lo que nosotros como empresa podemos hacer. La compartición de estos archivos en abierto con TrueView, por ejemplo, es un visor muy potente de sistema LGS que nos va a permitir ver incluso todos los posicionamientos que va creando el TRK a su paso por la trayectoria. Nos crea una visita virtual muy potente, incluso ahora se puede utilizar con las gafas de realidad virtual, metes en el túnel, te traes el túnel a la oficina y vas a poder hacer directamente una visita desde allí virtual sin moverte a campo, que es bastante interesante porque el moverse a campo en entornos ferroviarios con las restricciones que tienen, con la planificación que hay que dedicarle, sobre todo en horarios nocturnos, etcétera, que no a todo el mundo le gusta. Y bueno, pues compartirlo también con otra serie de programas. Y bueno, pues un poco ha sido esta la presentación de TRK. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? ¿Algún comentario? Bueno, pues para cualquier cosa estamos por aquí y podéis ver incluso cómo funciona el Pegasus Office, si queréis, lo ponemos un rato con los datos ferroviarios que tenemos, lo podéis ver, incluso luego la prueba de campo que se realizará luego. Hemos cedido el vehículo y el TRK para que podáis ver cómo se instala, cómo se pone en el vehículo, un vehículo bimodal ferroviario y también de carretera para que podáis verlos todos. Muchas gracias. Gracias.